Hermanos, buena gente, buenas tardes. Qué bueno es cuando los hijos de Dios se reúnen, entonces podemos estudiar la Biblia juntos, para la gloria de Dios. Hoy vamos a estudiar algo de cómo es Dios, quién es Dios, cómo es eso de la Trinidad, de la deidad. Hay algunos que dicen no, que la Trinidad no existe, que eso no se encuentra en la Biblia. Hay otros que dicen que la Trinidad es un árbol con 3 ramas. He oído varias cosas. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesús. Pero primero vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que venga con nosotros y nos dé conocimiento. Queremos conocer a Dios y queremos amar a Dios y queremos estar preparados para ese día en cuando Él viene. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has cuidado, tú nos has regalado un día más. Señor, te damos gracias por todo y también te pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor. Límpianos para que nos puedas usar y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien importante, gente, y van a decir, y ustedes van a oír que nosotros vamos a repetir esto una vez y una vez más, y lo vamos a repetir, y lo vamos a repetir, porque es importante. Antes de abrir la Biblia, es necesario pedir que Jesús nos guíe, nos enseñe. Eres la luz y eres el maestro. En Daniel 6, versículo 26, vamos a encontrar que el rey Nabucodonosor dio una orden. Él pidió que todo el pueblo crea. No sé si es posible ordenar a la gente a creer, pero él dio una orden que todo el pueblo crea en el Dios. Dice así. De parte mía es puesta esta ordenanza. Este es el rey de Babilonia. Que en todo el dominio de mi reino todos teman. ¿Y qué cosa? Y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque eres Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. El emperador del mundo, Nabucodonosor, se dio cuenta que Dios es Dios, que no hay otro. Este era un hombre pagano, un hombre que creía en adorar ídolos y imágenes. Pero al fin llegó a conocer la verdad. Muchos dicen que ellos creen en evolución. Sí, que el hombre pues vino del mono y del mono, no sé, de la ardilla y la ardilla del pescado. Y a través de billones y billones de años, pues el mono llegó a ser un hombre. Y eso no es así. De eso no hay prueba ninguna. Es una religión. Una religión. La gente cree en la evolución sin tener pruebas. Vamos a ver que Dios fue el que creó todas las cosas. Él creó hasta las cosas que no se pueden ver. Miren cómo dice. Así comienza la Biblia. Las primeras palabras de la Biblia. En Génesis 1, versículo 1. Miren cómo dice. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando no había nada, pues es Dios el que creó. Dios es el creador. Él todo lo hizo. En el versículo 2 de Génesis 1, dice así. Pero versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada, quiere decir que no había forma, todavía no lo habían puesto en su lugar. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, por primera vez en la Biblia, y fue en Génesis, en el primer capítulo, se menciona el Espíritu de Dios. La tierra estaba desordenada. Dios creó el mundo, creó la tierra. Se nos dice que el Espíritu de Dios estaba ahí activo en la creación. Ujú. Génesis 1:26. Y bien curioso, como dice, acuérdense, Dios lo creó todo. Miren cómo dice. Y en el tiempo que tengan, acuérdense que brincamos ahorita del 1 a 1, leímos 1, Génesis 1:1 y 1:2, pero de ahí tienen que leerlo todo ustedes con tiempo y ahora vamos a brincar hasta el 1:26. Después de que lean todo lo demás, se van a entender de dónde vamos a comenzar ahora, vamos a retomar las cosas. Entonces dijo Dios, acuérdense que comenzamos que estaba vacío y que Él había ordenado lo que no estaba ordenado al principio. Y ahora llegó a hagamos al hombre. Ahí llegó a ser al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, iguales a Él, y señoreó en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, cuando hizo el hombre, le dio para que el hombre tenga Acceso. no solo acceso, pero todas las aves, todos los animales, las bestias, todo estaba bajo el dominio del hombre. El hombre iba a ser, ¿cómo le podemos decir? El principal en la tierra. Pero bien curioso aquí. Dios creó los cielos, creó la tierra. El Espíritu de Dios dice que estaba sobre la faz de la tierra. Pero mira cómo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando con otra persona. Con otra persona. Son plural. ¿Quién será esa otra persona? En Juan capítulo 1 vamos a ver quién es esa otra persona. Juan capítulo 1, vamos a leer del 1 al 3. Bueno, y se fijan, estábamos en el primer libro, y ahora la Biblia brinca de un lado para otro, pero para entender tenemos que ir de un lado para el otro. Ahora de Génesis nos vamos a ir hasta Juan, que Génesis es el antiguo, pero Juan vamos a comenzar ya ahí, estamos en el Nuevo Testamento. Dice en el principio, Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el verbo estaba con Dios, pero también nos dice el verbo era Dios. Era Dios. Y el versículo 3 lo hace claro que el verbo dice que hizo todas las cosas. Bueno, sería interesante, ¿cómo se llama? Poner, en lugar del verbo, vamos a poner el nombre de Jesús. Uh-huh. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Amén. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. El verbo hecho carne. Miren el versículo 14. Ahí mismo de Juan 1, versículo 14, nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó, vivió con nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hemos visto cómo fue, a quien Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Fue al verbo. El Padre miró al Hijo, a Jesús, y le dijo, vamos a hacer al hombre. Y al final de cuentas vamos a darnos cuenta que estaban involucrados 3 personas, y al final de cuentas, por eso muchos no es que no entiendan, es que no lo saben, lo que significa la Trinidad. Son 3 en 1. 3 en 1. En la creación estaba presente
el Padre, el y Hijo y el estaba Espíritu presente el Santo. Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo fue el que hizo al hombre del polvo de la tierra. Fue Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Qué bueno, qué lindo, gloria a Dios. Mateo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. No dice que le sprayaron, le Una botella salpicaron. Dice, después de que fue bautizado, subió del agua. Para subir del agua hay que estar debajo del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Ahí ya estamos viendo el papel del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ahí está bien increíble, que no tenemos que investigar mucho cuál era esa voz, que dijo, el único que puede decir, este es mi Hijo amado, es el Padre, en quien tengo complacencia. Aquí en esta cita vemos las tres personas de la Trinidad. Los tres juntos. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Jesús, el Hijo, sale del agua. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo baja sobre Jesús y se oye del cielo una voz, la voz del Padre, que dice que este es mi Hijo. El Padre estaba siendo complacido. Sí. Los tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Efesios 4, versículo 6. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Efesios 4, versículo 6. Nos dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, eso es lo que iba yo a decir, que hay gente que piensa que hay muchos dioses o tiene simplemente muchos dioses en la persona en sí mismo, pero la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que un Dios, un Padre de todos. Hay uno solo. Dios es uno. No hay muchos. Bueno, dice el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Juan 4, versículo 24, nos dice cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? No, y cómo es que se le debe adorar. Ajá. Dice que Dios es espíritu. Los que la adoran necesitan adorarlo con espíritu y en verdad. Y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir eso, adorarlo en verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué será eso? Adorar a Dios en verdad. Yo pienso que adorar a Dios en verdad es creer, cumplir. Ajá, yo te iba a decir obedecer. Obedecer. Es cumplir, hacerlo. No una adoración así de mentirita, no una adoración falsa, una adoración leve. De labios. De labios, así es, bien dicho, de labios, no. Hay que, cuando oímos la verdad, como estamos estudiando, cuando oímos la verdad, es necesario creer la verdad. En otro estudio vimos que debemos de amar la verdad. En Mateo 28, 19, encontramos otro ejemplo de la Trinidad. Bueno, aquí nos da una orden. Después de todo lo que hemos aprendido, nos da una orden y cada uno es un misionero. Dice, por tanto, ir, es una orden. Somos discípulos y somos siervos. Entonces dice, ir y hacer más discípulos, haz discípulos a todas las naciones. No nada más hacer discípulos, sino dice, bautícenlos en el nombre, ahí los vamos a unir otra vez los tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comprenden que ahí está la Trinidad, tres. Una vez más, la Trinidad. Esto es para aquellos que dicen, no, la Trinidad no es. No. Los tres, fíjense que son tres personas, los tres tienen nombre.
No vamos a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del poder de Dios. No vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de la influencia de Dios. No, hay tres personas, los tres tienen nombre. El Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo. No, y si es que se han puesto atención, nada se ha dicho, lo cual no se pueda leer de la palabra de Dios, porque comenzamos con el estudio. Escrito está. Escrito está, ¿se acuerdan ayer? Gloria a Dios. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1 nos dice, mira qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dios es amor. Y Dios te ama. Y Dios te ama de una manera que Él quiere que tú seas su hijo. Que no seas una persona extraña, que no seas uno que Él no conoce. No. Dios quiere que seas hijo, que seas hija del Señor, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. En primera de Juan 4:8 nos explica exactamente. Dice así. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Juan estaba en la isla de Patmos, pobrecito, ya viejito. Y si alguien le pregunta, Juan, ¿cómo es Dios? Descríbeme a ver a Dios, ¿cómo es eso? Y Juan piensa, y él le piensa, y él le piensa. Y al fin yo puedo verlo así, que Juan sonríe y dice, Dios es amor. Dios es amor. Es tanto el amor de Dios que Él dio a su Hijo por cada uno de ustedes. Es tanto el amor de Dios que el Hijo ofreció su vida para que ustedes tengan vida. Y Dios nos cuida. Y Dios, bueno, todas las cosas buenas vienen de Dios. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. En Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy sufrimos, hoy hay lágrimas, hoy los niños se enferman, porque por el pecado ha entrado el sufrimiento a este mundo. Y nos dice bien claro, y esta es la Biblia la que dice así, todos pecaron. No hay una persona aquí que no ha pecado, que no ha hecho mal. Por eso necesitamos al Señor Jesús. Todos hemos pecado y es necesario que cada uno de nosotros se examine su corazón, su vida. Y cuando nos damos cuenta de que sí hemos pecado, que somos pecadores, necesitamos ir a Jesús, encontrarnos con el Señor. En Salmo 40, el versículo 1 nos describe exactamente qué bueno es Dios. Mira cómo dice. Vamos a buscar Salmo 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Eso quiere decir que me puso atención y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Para todo aquel que está desanimado, de lodo cenagoso, y no nomás eso, dice, puso mis pies sobre peña y todavía enderezó mis pasos. Hay tanta gente que está desesperada, tanta gente que dice que no puede. Claro que nosotros no podemos, pero este es un salmo de muchos que tiene la palabra de Dios que nos da aliento y nos dice que el Señor puede hacerlo. Nos da esperanza. Esperé pacientemente en Jehová, esperé a ver lo que iba a hacer Dios. Y dice que oyó mi clamor.
Bueno, es que la parte donde uno tiene problemas, desesperación, no hay paciencia, lo quieres rápido porque quieres que te saque del problema, pero el versículo comienza, pacientemente esperé. Quiere decir que necesitamos aprender paciencia y en la prueba tenemos que aprender eso. Si alguno no tiene trabajo y tú lo ves desesperado, el consejo es, espera pacientemente al Señor Dios. Él oye tu clamor. Si alguno está enfermo y tú lo ves que ya no tiene esperanza, pues el consejo es, espera en Jehová, espera en el Señor Dios. Él puede oír y Él oye tu clamor. Y eso de desesperado, de estar desesperado, el salmista nos dice que Dios lo sacó de esa condición. Le dio esperanza. Amén. En Lucas 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. El Hijo de Dios, aquel que hizo al hombre con sus manos, que hizo al hombre del polvo de la tierra y que le dio vida. El Hijo de Dios. Él miró a esta tierra y la vio como había pecado, como los hombres sufrían. Dice que estaban perdidos, no había esperanza. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar al perdido. Así como nosotros, que una vez estábamos perdidos, una vez estábamos sin esperanza. O sea, a mí me luce todos estos versículos que estamos leyendo. En la palabra de Dios no hay palabra que venga del Señor de desánimo. Al contrario, si quieres buscar el ánimo y la esperanza en alguna parte, el mejor lugar que la vas a encontrar es en la palabra de Dios, porque te lo dice bien claro. Claro. Isaías 53, versículo 5, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Miren esto, miren, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él fue herido por nuestro pecado. Pero ¿cómo es que dice molido? Fue molido. Si ustedes, si ustedes pudieran ver cuánto es que sufrió el Hijo de Dios por nosotros. Cuánto sufrió Él porque Él recibió el castigo que merecemos nosotros. Porque amamos el pecado, porque buscamos lo fácil, porque no caminamos con Dios. Él recibió nuestro castigo. Él pagó la deuda que nosotros llevábamos para sanarnos. Por eso cuando yo oigo que le ponen, creen en otro Dios o piensan que la esperanza está en otro lugar, yo les pregunto, ¿es eso lo que tú crees? ¿Fue molido por nuestros pecados? ¿Los pecados fueron achacados a Él y Él pagó por nosotros? La respuesta, claro que es no. Entonces, el único que pagó por nosotros y llevó nuestras culpas y aquí lo escribe bien claro, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. El único que hizo eso fue Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Pepe. ¿Cuál es otro nombre? No, cualquier otro ídolo que ponen en lugar de la verdad. El único que yo veo en la cruz que fue inclusive muerto por nosotros, el nombre se llama Jesús. Jesús. Amén. Entonces, después de ver todas estas cosas, de leer así la palabra de Dios y ver la esperanza, la pregunta es, ¿qué debo hacer?
¿Qué debo de hacer? En Mateo 6:33 nos dice claramente, la Biblia nos dice qué debe de hacer. Después que vemos la verdad, a ver, ¿qué debo de hacer? Porque hay veces que nosotros hacemos, o sea, lo viceversa, pero aquí nos dice lo primero es primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una vez que tú buscas a Dios, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo demás se encarga el Señor. ¿Qué debo de hacer? Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Qué debo hacer? Diciendo a gran voz, el 14:7 dice, temer a Dios, lo primero, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y también nos manda a adorar a aquel que hizo. Ese es otro detalle importante. Con el que tú estés adorando, aquel hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único que hizo eso se llama Jesús. Y volvemos nuevamente. Gente, Jesús te está llamando. Dice Cristo, ven conmigo. Ven, muchacho, no sufras. Ven, hija, no tienes que sufrir. Jesús te está llamando, te está invitando a que recibas la bendición. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos la próxima vez. Vamos a mirar a Jesús. Amén. Amén.